Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Troinology. Bienvenidos a este nuevo video de la serie de Back to Basics, donde repasamos conceptos desde la base para que ustedes tengan esa base de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de la griega vega y cómo impacta esto los precios de las opciones. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando salga nuevo contenido en mi canal. Adicionalmente, te dejo el link de nuestro sitio web en la descripción del video, donde podrás visitarnos y participar de todos nuestros proyectos para el 2022 mediante una membresía donde te va a incluir alerta de opciones, de inversiones, el plan 2022, soporte VIP, reuniones semanales y próximamente trading en vivo. Ya habíamos visto lo que era el delta, el teta y ahora le toca el turno al vega. Recuerden que las opciones es un mercado derivado. Esto quiere decir que antes de esto hay un mercado principal. Ese mercado principal en este caso sería las acciones, ¿sí? La compra y venta de acciones de compañías en las diferentes bolsas. Derivado de este mercado principal, pues está uno de tantos que sería las opciones. Son contratos que pueden manejar o administrar o manipular paquetes de 100 acciones. Este mundo de las opciones se mueve, o el precio de estos contratos se mueve de manera, digamos que independiente, por decirlo así. Obviamente tiene que ver el mercado principal en ciertas cosas, pero se maneja con sus propios parámetros. Por ejemplo, en el mercado principal, en el mercado de acciones, pues se mueve básicamente una variable que es el precio. Si la acción de Apple, por ejemplo, sube y tú compraste, tú ganas. Si esa acción cae y tú compraste, tú pierdes. Entonces, solamente tienes ese factor determinante en el precio. Y ya internamente eso se podrá mover por oferta-demanda o por cualquier otro tema. Pero en el mercado de opciones, cuando tú compras o vendes contratos, tu ganancia o pérdida se ve determinada básicamente por el precio del contrato, que tiene que ver en algunos casos con el movimiento del subyacente o el mercado principal, o también tiene otros factores. Entonces, recuerden que el delta es direccional, el teta es el tiempo y el vega es uno de esos parámetros en donde tiene que ver la volatilidad. El contrato de opciones o el precio del contrato de opciones se ve afectado directamente por el delta, dirección, por el teta, tiempo, y por el vega, que sería básicamente en este caso volatilidad. Esto quiere decir que el aumento o la caída de la volatilidad va a incidir en el precio de nuestros contratos, independiente, escúchenme, si se mueve o no el precio del subyacente, o independiente si pasa el tiempo o no, ¿sí? El vega funciona de manera independiente. Para entender un poquito el vega, tenemos que entender qué es la volatilidad, ya que son estrictamente relacionados. La volatilidad en el mundo de las opciones significa qué tanto espera el mercado que exista un movimiento fuerte en cualquier dirección, pero fuerte dependiendo de la volatilidad que se está viendo. Una baja volatilidad significa que los precios están estables, que el subyacente está estable y que no se espera ningún movimiento fuerte próximamente. Por el contrario, si tú tienes una volatilidad alta, pues quiere decir que el mercado está esperando un movimiento fuerte en el subyacente por cualquier motivo. Esto también se llama o se relaciona con el índice del miedo o con el miedo en el mercado. Cuando hay una alta volatilidad en cualquier subyacente o en cualquier ETF o lo que sea, o en la bolsa en general, existe un miedo. Es decir, hay temor en la mayoría de los participantes que están haciendo que las compras o ventas de estos opción de estos contratos, sobre todo las compras, pues lleven la volatilidad a valores más elevados, creando un ambiente de tensión o de miedo. Entonces podemos concluir que mientras tengamos alta volatilidad existe alto miedo, y mientras exista baja volatilidad existe más confianza en el activo subyacente. Por ende, existe una relación inversa entre el precio del activo y la volatilidad. No siempre se cumple, pero la mayoría de las veces sí. Quiere decir que si existe una volatilidad alta, muy probablemente el precio de ese activo esté bajando.
porque el miedo de todo inversor es que el activo baje. Y cuando el activo comienza a bajar de precio, empieza a generar miedo, por ende empieza a subir la volatilidad. Entonces, el Vega se mide de esta volatilidad. Y cada contrato de opciones, dependiendo de si lo compras o lo vendes, va a tener Vega positivo o Vega negativo. Las compras tienen Vega positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la volatilidad sube o el Vega sube, el Vega es positivo, pues tu contrato que fue comprado se va a beneficiar. Por el contrario, si tú vendes un contrato de opciones, no importa si es call o put, pero el hecho es que sea venta y la volatilidad baja, ¿sí? Eso beneficia al vendedor porque indica que los precios han decrecido, ¿sí? Gracias a la volatilidad. Es decir, había miedo, todo estaba caro, de repente todo cae, la volatilidad cae, los precios caen, independiente de si se mueve o no el subyacente, ¿ok? Y eso que insisto es muy importante por lo siguiente. Nuestros contratos de opciones o nosotros como traders de opciones, sea de compra o sea de venta, no interesa, vamos a ganar o a perder básicamente por esas tres griegas. Vamos a ganar por delta, por teta y por peka, ¿ok? Y hay que tenerlas claras para saber por qué mi contrato está ganando o perdiendo de acuerdo a alguna situación. Hay que entender. Para mí la más fácil de las tres de ganar es el Vega. Ya les voy a explicar por qué. Porque el Vega, si miran el gráfico que tengo aquí, esta es la volatilidad del S&P500. En Tasty le pueden teclear SPY.IVR, ¿sí? Está la volatilidad en rango, ¿sí? de todo el año. Y miren cómo es fácil notar que cuando hay movimientos hacia arriba fuertes, vienen posteriores caídas. Es decir, la volatilidad es un indicador que vuelve o regresa a la media de manera muy consistente, ¿sí? Hay una subida en volatilidad y hay una posterior bajada. Hay una subida y posterior bajada, ¿sí? Y así es bastante consistente este movimiento. No importa qué tan alto llegue, él siempre regresa a la media. No importa lo alto, él regresa a la media. Entonces, esto se convierte en algo muy fácil, por decirlo así, entre comillas, de monitorear, porque cada vez que veas volatilidad alta, pues es una buena oportunidad para vender premium porque viene una caída. Entonces, como estás vendiendo, te beneficias de la caída. Y de esa manera es que, o por esa razón, es que siempre filtramos por IV Rank las posiciones. Porque si algo tiene IV Rank alto, pues tenemos una probabilidad extra de que ese IV Rank baje, ¿sí? Porque regresa a la media. Entonces ahí nos vamos a beneficiar por la volatilidad, adicionalmente a las otras dos, ¿sí? Pero principalmente por volatilidad. Entonces tienen que tener en cuenta también que si tu portafolio es totalmente venta de opciones, pues tienes una exposición muy alta porque tienes mucho Vega negativo. Es decir, que tienes una exposición a que si sube la volatilidad, pues vas a ver sufriendo tus contratos porque van a estar más caros de los que los vendiste. Una técnica buena, interesante, que es difícil de aplicar, pero que puede mejorar tu rendimiento, es que solamente vendas opciones no cuando te lo diga el precio, sino cuando te lo diga la volatilidad. Por ejemplo, solamente cuando veas un pico de estos, tú estás monitoreando el mercado, no estás haciendo nada, pero cuando veas un pico de volatilidad, ahí vendes tus opciones y solamente con la caída de la volatilidad vas a ganar, independiente de si se mueve o si no se mueve el subyacente en el que lo metiste, ¿ok? Es una buena estrategia. ¿Es de mucha paciencia? Sí, porque tienes que estar mucho tiempo esperando que haya ese movimiento en la volatilidad. ¿Qué va a llegar? Mira que más o menos él se repite. Aquí fue en junio 10, luego hubo otro en septiembre, luego hubo otro en noviembre, ¿sí? O sea, hay que tener mucha paciencia por lo que estás viendo. Aquí hubo en enero, luego viene otro pico grande en mayo, aquí hubo otro en junio, en julio, aquí hubo otro en agosto, septiembre. Este año casi que cada mes ha tenido un pico de volatilidad y ahorita pues ni hablar del último que hubo en noviembre, diciembre, que llegó a 100 la volatilidad del SP500. Del SPY, el IV Rank. Eso puede ser una forma de mejorar, ¿sí? No estar tanto tiempo en los gráficos o buscando oportunidades por precio, sino más bien buscar oportunidades por Vega. O puedes mezclar ambas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es que siempre nos pasa lo contrario. Tenemos muchas posiciones y sube la volatilidad y no tenemos cómo aprovecharla
porque estamos metidos en posiciones. Eso suele pasar mucho tiempo, con mucha frecuencia. Y por último, quería mencionarles que, para que lo tengan en cuenta, que Vega afecta más a las opciones at the money que las que están sea out of the money o in the money, o sea, lejos del precio medio o at the money. Y ya le vamos a mostrar cómo se ve en la plataforma. Y lo otro es que también afecta mucho más a las opciones que están en un vencimiento más lejano, ¿ok? Si vamos, por ejemplo, vamos al SPY, a la cadena de opciones, y miramos, por ejemplo, aquí, este vencimiento de enero, yo ya tengo el Vega aquí, ¿sí? Miren que las opciones justo at the money tienen un Vega de 0.57, ¿sí? 0.57, 0.58, las que están cerca. A medida que te alejas, empieza a disminuir, por ejemplo, a 47, 45, 40, ¿sí? Mientras más lejos seas out of the money en este caso, o in the money, también rebaja, ¿ok? Igual para las calls y las puts. Y si vamos a un vencimiento mayor, por ejemplo 90 días, vemos que el Vega at the money está en 0.92. Sí afecta en mayor proporción las opciones que tienen mayor largo plazo y las que están más at the money. Entonces, para que lo tengas presente. Lo bueno de la plataforma de Tasty es que tú puedes ponerlas acá y analizarlos básicamente este tipo de griegas y ir entendiendo cosas interesantes. Entonces espero les haya quedado claro estos conceptos. Hacen parte de la serie Back to Basics y obviamente esto lo que nos permite es tener claros los conceptos para poder entender lo que está pasando en el mercado y ver cuándo estamos ganando y perdiendo y por qué lo estamos haciendo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo video.